Hola, buenos días a todos. Y muchas gracias por su invitación del presidente Molina, my colleague and friend, and I'm so honored to be here with you. I would also like to recognize my wonderful, wonderful husband, Judge Robert Rigsby, who is joining me here today, and he'll be speaking this afternoon on a panel. But I always have to say, es mi amor, de 33 años. We have had such a warm welcome today with all of you to this beautiful country. It is not my first visit here. I've come many times with my family on vacation, but the first time I've had the honor to come to work together with the judges and lawyers and most of all the people, the beautiful people of the Dominican Republic, on an issue that is so important to me throughout my life and career, and that is access to justice and fair and transparent justice for all people. And that's what I hope we'll spend some time today talking about. I thought we would try a different format. I want to share some of my thoughts and views with you, but I also have the honor of working today with Jeff Apperson from the National Center for State Courts. It's my honor this year, in addition to serving as the Chief Judge of our DC Court of Appeals, to serve as the president of our conference of all the Chief Justices of the highest courts for all of the 50 states in the United States and the US territories, Washington, D.C., Puerto Rico, Virgin Islands, and American Samoa. And so in this role, I have the honor of working with and meeting wonderful justices, like the Chief Justice from Panama, my sister judge, who hosted several of us justices in her beautiful country, Panama. I'm so glad to see you, my sister. And when the judges come together and learn and train and grow, we're able to better serve the people of our countries. So friendship, education, training are so important. So we're going to talk a little bit about why I think courts are so important to democracy, to justice, to fairness, and to stability and economic prosperity for all people. So Jeff Apperson, I'm going to introduce him briefly, and then I'll continue with my remarks and answer some of the questions that he has for me, and hopefully be able to answer some of your questions as well. Thank you, Your Honor, and it's an honor to be with all of you and Your Honors. Thank you. I also wanted to mention, I think it's important to note that Chief Judge Blackburn Rigsby has also been appointed by 2 different presidents of the United States, which I don't know in our history if that's ever happened before. But we do want to talk about public trust and competence today. The other thing that's really important to note is that for 30 years, I was a court administrator. And we worked for the chief judge in our country. And we were always focused on not only what's in the best interest of the court, but what's in the best interest of the people that we serve. And so in that vein, the chief judge and I talked about some of the most important questions facing the courts regarding public trust and confidence. But Judge, I wanted to start out, and we talked about this, Your Honor. You have been a judge at different levels of the court system and also a lawyer, and you administer a very large justice system in the District of Columbia. How important, in your opinion, is the public's trust in the judiciary in your career, Your Honor? Public trust and confidence is essential. I've been a judge in Washington, D.C. for 28 years.
I started when I was 12, and so as more years go by, it becomes less funny, but I have dedicated my life to work in our courts. First, I started as a magistrate judge, and then as a trial court judge, and then I moved to our Court of Appeals, where I've been for the last 18 years. And I've served as our chief judge for the last 7 years. And without the public trust and belief that our judgments stand and must be enforced and must be fair, I don't think we would have the moral and right authority to administer justice in our courts. Now, that doesn't mean that we always have to get it right, but I think we need for the people that we serve to understand that we are ethical and that we are accountable for what we do. And even though we like to describe our courts as independent and fair, that doesn't mean there's no accountability. There must be accountability of the judges to be fair, ethical, and transparent for the people that we serve. Thank you, Your Honor. I appreciate it. Your Honor, you mentioned something really important that I wanted to reemphasize, and that is not just public trust, but with public trust we gain respect. And how important is respect to what you consider enforceability? It's critical. I think if we look around the world at many places where there's conflict, one of the things that I'm proud of, and I think that you in the Dominican Republic can be proud of, is that people go into our courthouses to try to peacefully resolve a lot of legal issues and disputes. Businesses and corporations go to get decisions so that they can operate. And when they trust that justice will be fair, without prejudice or bias, and that people will get a fair process, I think that gives confidence, more confidence in the judiciary. And I was sharing with President Molina this morning this beautiful new building that is a symbol of open and fair and transparency. Cuando se entra puedes ver todo. Es así como debe ser la justicia. No debe ser un secreto o estar escondido de las personas que no se puede entender. Tiene que ser un proceso que sea claro, un proceso que mueva, que no tome años y años. Sabemos que eso lo podemos mejorar. Y en nuestros tribunales en los Estados Unidos hay retrasos y constantemente trabajamos sobre cómo disminuir los retrasos, cómo mejor comunicar con las personas a quienes les servimos. Eso quiere decir escuchar lo que las personas necesitan y cómo experimentan su entrada al tribunal. Y otra cosa, Jeff, yo diría, cuando obtienes una decisión y se pronuncia, usted entiende la decisión, usted entiende lo que pasó, tuvo la oportunidad de hablar, de compartir de qué se trató su caso para que el juez pueda justamente decidir. Todas esas cosas van hacia promover la confianza y la fe del público. Y Jeff, una de las cosas como presidenta de la conferencia de presidentes, todo año hacemos una encuesta nacional y le preguntamos a las personas a través de todo el país, en diferentes partes de los Estados Unidos, cómo piensan, qué piensan de los tribunales, confían en los tribunales. Y lo que aprendimos es que por primera vez en 10 años hay una pequeña disminución en qué tanto las personas confían en los tribunales. Y eso lo que quiere decir para nosotros, tenemos que trabajar más arduamente para demostrar que somos éticos, que somos justos, que no permitimos que la corrupción sea parte del sistema, que somos transparentes y explicamos lo que está pasando. Gracias, su señoría. He escuchado también al presidente Molina hablar muchas veces de que tenemos que trabajar más arduamente. También, su señoría, como la presidenta de la conferencia de presidentes de Supremas Cortes y la presidenta de la
Cámara de Apelaciones. ¿En qué tipo de procesos ha estado involucrada que le ayudó a reforzar el concepto de la confianza del público en la rama judicial? Es muy importante, tenemos proyectos que le llamamos con procesos de compromiso comunitario, proyectos comunitarios. Muchos de nuestros jueces y líderes de los tribunales, mi esposo y yo, como jueces, pasamos mucho tiempo dando charlas a personas en la comunidad, en las iglesias, las escuelas, en las universidades, a abogados en su práctica y diciéndoles, explicándoles cómo los tribunales funcionan. Pero eso es solo parte. Es una cosa decirle a las personas, pensamos que somos maravillosos, pero eso no siempre quiere decir que las personas se sienten igual. Así que a veces quiere decir que tenemos que escuchar. Y una cosa que hicimos en el Distrito de Colombia, las personas hablan muchos diferentes idiomas, tienen diferentes culturas y a veces eso quiere decir que tenemos que brindar intérpretes, como tenemos una interpretación ahora, para ayudarme a entender. Eso es importante, eso es un proyecto. Otra cosa que hemos hecho, los documentos y las órdenes y las decisiones judiciales las cambiamos para que el lenguaje sea claro y no utilicemos tanto palabrería legal que no todo el mundo va a poder entender. Así que la forma queda claro y también muy importante, estamos comenzando a utilizar tecnología porque solíamos hacer una cosa. El tribunal empieza a las 8:30, todo el mundo entra, así que pudieras tener cientos de personas en un tribunal faltando al trabajo, teniendo que buscar cuidado para los niños y al final su caso no se escucha hasta el final del día. Al principio el juez lo entendía porque nosotros estábamos ahí, pero para las personas no tenía sentido, así que lo cambiamos para darle una hora y asegurarnos de que su caso empiece cerca de esa hora y así no tener que todo el mundo. Es una cosa que hemos hecho, una de las cosas que hemos hecho, un grupo focal a través del país en grandes ciudades, en áreas urbanas, áreas rurales, y escuchamos a sus debates sobre los tribunales. Y a veces escuchábamos cosas muy fuertes que sentían que habían dos tipos de sistemas de justicia, uno si eras rico y otro si no. Y eso es lo opuesto de lo que el tribunal debe ser. Queremos justicia con igualdad y procesos justos sin importar quién eres cuando entras al tribunal. Sí, su señoría. Su señoría, tengo una pregunta de seguimiento a esta. El tema de educar a los niños en las escuelas, el nivel de secundaria, universitario, ¿cómo podemos llegar a ellos para que puedan entender cómo funcionan los tribunales? ¿Cómo se hace esto? Hacemos muchas cosas, tenemos lo que se llama una feria legal para jóvenes y llevamos estudiantes de secundaria a los tribunales un sábado y le damos un problema a resolver. En Washington DC hay una tendencia muy perturbadora de crimen juvenil cometidos por adolescentes jóvenes. Así que los llevamos para que ellos actúen de cómo decidir en un caso, si son el jurado, si son el juez, pueden ser el procurador o pueden ser el abogado de la defensa, pero aprenden y hablan y conocen jueces y ven que los jueces son personas reales, que les importa a los jóvenes de la comunidad. Eso es un mensaje. También hay muchas carreras en los tribunales. Están los administradores de los tribunales, abogados de tribunal. A veces hacemos programas de verano donde pueden hacer voluntariado por unos días en las salas de un juez y pueden ver el sistema, pero es muy perturbador que si queremos comunidades y países fuertes y prósperos, tenemos que tener tribunales que funcionen, que decidan casos, que muestren compasión por las personas a quienes servimos. Usted mencionó compasión.
Betsy estaba hablando sobre la justicia centrada en personas y esa compasión, eso hace una gran diferencia. Y la compasión, usted puede tener compasión y puede ser firme al mismo tiempo, porque a veces eso es requerido. Pero cuando las personas ves que entienden y que por lo menos escuchaste su caso y le dieron una oportunidad, creo que siguen teniendo confianza en el proceso, a veces aún cuando no obtienen el resultado que querían. Y su señoría, había otro enfoque que es importante, creo, y eso es básicamente el enfoque con relación al servicio al cliente y cómo todo el tribunal gestiona el servicio al cliente y cuál es su filosofía de servicio al cliente en la confianza del público. Estos van de la mano, que nosotros usualmente el secretario o la persona de archivo en el tribunal o quien contesta el teléfono o responde a un correo electrónico o mensaje son la primera persona que las personas ven. Y si el personal de administración no es abierto y explica el proceso, eso le deja a las personas un mensaje de que la justicia no funciona para ellos. Así que aseguremos que no capacitemos solamente al juez, sino a los administradores, sino a todo el mundo en el tribunal. En nuestro distrito de Colombia, en los tribunales tenemos una declaración de la misión del tribunal y cada empleado del tribunal, cada juez del tribunal toma un juramento cuando comienzan su trabajo, asegurar que el tribunal esté abierto a todos y que sea confiado por todos y que brinde justicia para todos. Así que tenemos un plan estratégico y tenemos valores en el tribunal que es confianza, respeto, transparencia, que son metas que todo el personal del tribunal está capacitado. Y su señoría, tengo una última pregunta. Quería abrir a preguntas del público y algunos comentarios, pero ¿cómo usted mide la confianza a nivel del tribunal o cómo enfocan el medirlo? Es algo muy difícil poder medirlo porque suena como que es muy ambiguo, no siempre o algo con data o con estadística, pero hay formas de medirlo y una forma es tener una retroalimentación de ambas partes. Hacemos encuestas, así que tenemos muchas formas de encuestar a las personas. Cuando llegan al tribunal, tenemos un código QR. Todo el mundo tiene un teléfono móvil, básicamente. Pueden escanearlo y les preguntamos cómo lo trataron el día de hoy. El juez fue justo, el juez fue respetuoso. Y tomamos esos resultados y los utilizamos para mejorar los procesos. Esa es una forma, pero yo creo que el hecho en sí de tratar de medirlo a veces hace un gran impacto en las personas y que las personas sepan que como jueces no lo sabemos todo. Estudiamos, nos capacitamos, pero tenemos que seguir educándonos y capacitándonos para que podamos mejor servirle a las personas que entren a los tribunales. Gracias, su señoría. Quisiera pasarle la palabra al público, ya que tenemos la oportunidad de tener la jueza presidenta. Si se puede presentar, por favor, a medida que hace la pregunta. Buenos días, mi nombre es Mary Fernández, soy una abogada local. Estoy emocionada de escuchar lo que dijo sobre las personas que pudieron cambiar el horario del tribunal para que las personas pudieran saber más o menos la hora que su audiencia iba a tomar a cabo. ¿Cómo lo lograron? Lamentablemente, no hemos llegado ahí todavía. Esperamos llegar a seguir sus pasos. Bueno, tomó tiempo, no pasó de un día para otro. Le puedo decir que cuando yo comencé en nuestro tribunal de inmobiliario, que es para le decíamos a las personas que llegaran a las 8:30 de la mañana. Y luego los secretarios revisaban los documentos y le daban un turno. Y a los jueces se le decían, no teníamos que bajar al tribunal hasta las 11 de la mañana. Disculpen.
Y como jueza yo decía, ok, así es que funciona el proceso. Así que yo llegaba en punto a las 11 y empezaban el procedimiento y no entendía por qué todo el mundo estaba malhumorado. Porque tenían 3 horas sentados ahí preguntándose dónde está el juez. Y para las personas parecía que el juez estaba llegando a la hora que quería, pero no, yo tengo la mañana entera en mi trabajo, trabajando en mis archivos, preparándome, pero yo no sabía hasta que comenzamos a escuchar de las personas. A veces no nos gusta escuchar, especialmente como jueces en los tribunales. No siempre es fácil escuchar a las personas porque a veces usted escucha cosas que no les gustan. Pero si se abren a escuchar cosas como estas, ¿por qué usted nos hace llegar a las 8:30 y usted no está aquí hasta las 11 de la mañana? Entonces hicimos un cambio, dijimos, usted tiene razón. Así que hicimos que el juez llegara a las 8:30, darle la bienvenida a todos, explicarles lo que iba a suceder, que el secretario les iba a recibir su documentación, luego empezaríamos a llamar a los casos iniciales, luego un pequeño receso de almuerzo y luego se regresaría. Porque la otra cosa es que si usted tiene ahí desde las 8:30 esperando por su caso, el juez empieza a las 11 y luego dice, son la 1, me voy a almorzar. Eso les va a sentir, no le va a dejar la mejor impresión del tribunal, pero si las personas saben qué esperar, pero requirió comprometer y escuchar a la comunidad, los abogados y la asociación de abogados hablando con el tribunal. Fue un proceso. Blackburn como al respetado Jeff Apperson y también a nuestro magistrado presidente por permitir esta conferencia. Mi pregunta va en el sentido de la tecnología. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que ustedes tienen para el uso de la inteligencia artificial en su distrito? Gracias. Excellent question. Excelente First, I pregunta. have Primero, to say debo again decir una vez that the más vision que for la this visión conference para esta is the conferencia vision of es your la president visión judge, de su juez, President de Molina. su presidente magistrado Molina. He had the big vision Él of tuvo bringing la everyone visión together, de and unir a it has todos been an y honor ha to sido work un together honor with trabajar him and junto our con Chief él Justice from y Panama and nuestra many other jueza justices presidenta de from Panamá y around the muchos world otros because magistrados our alrededor issues del are very mundo porque similar. nuestros problemas son And muy so we similares, learn from each así que other. aprendemos But entre on our nosotros, pero sobre la inteligencia artificial está aquí, se está utilizando y muchos jueces al principio tomaron el enfoque de no lo vemos, no lo queremos, es malo, pero no lo podemos ignorar. Así que como presidenta de la conferencia de jueces presidentes he creado un grupo de trabajo, le llamamos equipo de respuesta rápida para inteligencia artificial de jueces, administradores de tribunales y abogados alrededor del país, ayudando a los tribunales a aprender de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esas palabras? ¿Cuáles son las tecnologías disponibles? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Dónde necesitamos reglas y lineamientos para asegurar que no interfiera con el proceso justo de justicia, pero ayuda? Por lo tanto, tenemos webinars, tenemos ese grupo de trabajo, tenemos videos para que los jueces y administradores pueden ver estos videos aún después de los webinars. Y muchos tribunales en todo el mundo, en todo el país, perdón, han empezado sus grupos de trabajo de inteligencia artificial. Tenemos uno para el Distrito de Colombia con mis jueces y administradores para mantenernos al tanto de la tecnología porque cambia tan rápido. No podemos esperar a que ya terminó y luego tratar de alcanzarla. Tenemos que aprender en el camino. Muchas gracias por la pregunta. Señoría, tenemos tiempo para una pregunta más. El caballero aquí, por favor, preséntese.
figura del administrador de tribunales, a la cual usted hizo referencia. Es evidente que el funcionamiento de la justicia no se agota simplemente en los alegatos de los abogados o en las declaraciones de las partes y en el rol del juez, sino que también es necesario la preparación, la puesta en escena, para ponerlo de alguna manera, de esa reconstrucción de un hecho histórico que es, por ejemplo, un juicio. ¿Cómo reaccionan los jueces, que son una autoridad, frente a esa figura del administrador de tribunales? ¿Qué tan fluido es ese trabajo? Yeah. Esa es la inquietud. That's an excellent Esa es una question, and excelente I think pregunta y yo we've considero learned que as hemos judges over aprendido time como that we jueces con el need tiempo que necesitamos trained managers and court administradores staff, capacitados, un because personal judges en los can't tribunales, run porque los everything. jueces no We pueden need hacerlo to be able todo. to Tenemos que decide the poder cases and the tomar law una and to interact decisión with the del parties. caso con la And we need ley, to interactuar have, con las partes professional y tener court entonces managers administradores and de los staff tribunales to y make personal sure the court profesional processes para que los run procesos del smoothly. tribunal And se hagan one de way manera that has helped us to learn to work fácil. together. Y algo que nos Because ha I ayudado a think trabajar juntos, at one point there porque was algo a view nos- that the en judges algún momento había la visión ran de que los everything, jueces and we just told hacían everybody todo, else pero what to simplemente do. le decíamos a todo el Some mundo lo que judges tenían que still hacer. do that. Algunos jueces But todavía lo it's hacen, important pero to es have, importante. I have a court Yo tengo executive un officer, oficial ejecutivo del tribunal exceptional que es trained, excepcionalmente at our capacitado, courts for ha over 30 trabajado por más de years, 30 años and en her el tribunal staff are y trained. su personal And está we need that. capacitado We have y es also the necesario. También tenemos National la Conference Conferencia of Court Nacional de Administrators Administradores de that works Tribunales closely que with the funciona Conference of Chief y trabaja Justices. de So muy de that cerca con la the Conferencia two de objectives Presidentes. are very similar. Así que los So objetivos son AI, muy similares. La the inteligencia co-chair of the artificial, National la copresidenta Artificial Intelligence de Task Force la with fuerza, me el grupo de is a trabajo senior de court inteligencia artificial manager. es And una so we're working administradora together so de that tribunales the y managers trabajamos can juntos implement porque los what administradores the pueden vision implementar and la priorities visión y las are that we prioridades establish que as nosotros judges. establecemos Thank como you for that jueces. question. Oh, Gracias thank por you. esa I think pregunta. we are about to Gracias, creo conclude. que estamos a And punto de It was we had one concluir. more? lady. Tenemos Is that una okay? Want to have más. one more? Okay, Una one more. adicional, una más. Yeah. I'm watching my clock over here. Estoy cuidando el reloj. So, Buenos días, mi nombre es Joanna Reyes. Yo Buenos tengo días. una pregunta relacionada al engranaje del sistema judicial y cómo sus diferentes actores interactúan, por ejemplo, los jueces, fiscales, defensores públicos y abogados en general. Porque el sistema de justicia, para que funcione, todos deben de tener una meta clara hacia dónde van. Y aquí eso ha sido un reto. Se han tratado de implementar mesas multisectoriales en las cuales USAID nos ayudó en principio, pero esas mesas a niveles pequeños, por ejemplo, en una pequeña comunidad alejado de la capital, no suelen tener el resultado que se esperan porque las personas que acuden a esas mesas no tienen el poder de decisión y por lo tanto terminan siendo palabras que se dan en una mesa y no pasan de ahí. ¿Cómo ustedes logran que esos actores trabajen juntos? ¿Cuáles son los retos que enfrentan para que puedan fijar metas claras y cómo han superado esos retos? Gracias. Excellent question. And Excelente pregunta. I'll give an example. Y daré un When ejemplo. the COVID-19 Cuando la pandemic pandemia del COVID-19 hit, llegó and we had to y close many of tuvimos our que court cerrar muchos buildings, de los edificios del tribunal, we still had to figure out how to make the cases teníamos move. que como quiera And that buscar la meant forma de the seguir judges, manejando los the casos. prosecutors, Es the decir, los defense jueces, attorneys los abogados de la sitting defensa, down procuradores, debieron and sentarse talking about y what hablar the expectations of de the cuáles judges serán were las expectativas de los and jueces how we would all y work cómo together íbamos to a make trabajar sure that juntos we para asegurar continued que to have access continuáramos to teniendo justice, acceso a la even justicia during the aún COVID-19 durante la pandemia pandemic. del COVID-19. Sometimes it's a A challenge veces era un because reto the prosecutor porque and el defense procurador y attorneys el may abogado de la not defensa have equal funding. pueda que no tengan los mismos And fondos. so we try Así que in our tratamos jurisdictions in the y las United States to jurisdicciones make de los sure Estados Unidos that tratamos de asegurar in criminal que en cases, everyone casos who de needs a defense criminal attorney que and alguien que can't afford necesitara un one abogado de la will get defensa one y no appointed by the podían court. pagarlo, And then the recibían prosecutor uno and the pagado por el defense tribunal attorney y luego are los more abogados de on la equal defensa footing. So that's y that's la one way procuraduría that we tenían do it. bas- On el civil mismo side, it's nivel. very hard.
We En have el lado many civil people es muy who difícil. come to the court Muchas without personas lawyers. van al tribunal sin un And abogado that, and are very unfamiliar with the y no process. And conocen el so proceso. where Por we lo get tanto, lawyers to volunteer or pedimos other abogados que organizations hagan to voluntariado help u interpret otras forms, that's otras another way that organizaciones we que help le to ayuden a interpretar los manage it and bring formularios. people Es una on the forma que same ayudamos a page. que las You know, personas even though queden en prosecutors la and misma defense página, attorneys have aunque los different abogados de la responsibilities, we Procuraduría all y los have abogados de la the defensa role of tienen ensuring diferentes access to responsabilidades, pero justice todos and tenemos la promoting public trust and responsabilidad de confidence. asegurar Thanks, igualdad Your de Honor. We need to move acceso. on to the other sessions, but she Tenemos wanted to que- just close Tenemos que with you. pasar a la All right, próxima I wanted to say sesión. thank you Quería all so decirle much gracias a for todos listening. por escucharme. Thank you.